Hoy día nos encontramos en otro encuentro con escritores de la ciudad de Valdivia, proyecto que realiza la Corporación Cultural de la Ilustre Municipalidad de Valdivia con un financiamiento del Ministerio de las Artes, las Culturas y el Patrimonio. En esta ocasión nos acompaña Marian Luzzi. Bienvenida. Un Gracias. gusto estar con usted. Marian es escritora argentina, radicada en Chile, profesora de mediación de la lectura, docente del Colegio Ligüen y de la Universidad Austral de Chile. Ha escrito Las Niñas del Jardín, un poemario ilustrado por Jorge Polanco, y Las Niñas Traviesas, una novela ilustrada por Karina Koch, de la editora Cocorococ, ganadora de una medalla Colibrí en categoría juvenil. Educadora diferencial, magíster en promoción de la lectura y la literatura infantil por la Universidad Católica Castilla-La Castilla-La Mancha. Es cofundadora del grupo de fomento lector Qué lindo es leer, responsable de la revista Literatura Infantil y Juvenil Qué lindo leer y del archivo de literatura infantil y juvenil chilena contemporánea online. Ha trabajado ligada al mundo de las bibliotecas y ha llevado a cabo diversos proyectos de mediación y a la lectura en las ONGs, bibliotecas y escuelas públicas. Bienvenida, Marian, a este encuentro. La primera pregunta. Bueno, primero agradecerte la invitación a Un compartir y a conversar. placer poder tenerla en nuestra corporación, en este set, para poder, ¿no es cierto?, mostrar su trabajo, que la conozcan y por otro lado, mostrar una faceta de usted como escritora. Mi primera pregunta, hoy ya la consideramos valdiviana, pero ¿cómo llega a Valdivia? Porque sé que estuvo en otras ciudades del país residiendo y trabajando. ¿Cómo fue ese periplo desde que llegó a Chile? A ver, bueno, yo estoy en Chile desde el febrero del 2009, del 2009 en Chile. Un poco fue el destino, ¿no? Yo había terminado de estudiar en Buenos Aires, soy de Buenos Aires, un lugar que se llama Munro. Me crié ahí, estudié en Buenos Aires, aunque continué formándome acá en Chile. Y allá teníamos una revista con unas amigas. Para mí la amistad y la lectura ha sido fundamental, ¿no? Tengo grandes amigas que son grandes lectoras y con las que he compartido proyectos y libros y muchas conversaciones. Y teníamos una revista que se llamaba La Quetrófila, y a través de la revista organizábamos tertulias, ¿no? Con poetas, con escritores, que eran encuentros como con la palabra, y con la música, ¿no? Y con la cultura en general. Entonces, estando en Buenos Aires, organizamos una tertulia y ahí conocí a Jorge, que es el ilustrador de este libro, esto hace muchos años, y, y me aventuré a venir a Chile. Él, en realidad fue así una decisión impulsiva, pero una de las grandes decisiones de mi vida, cambiar, ¿no? de país, Sí. si bien somos muy parecidos, mi familia está allá, y bueno, primero llegué a Valparaíso, con un pasaje de ida abierto, ¿no? La juventud. Este, y, y ahí, bueno, hicimos altas cosas. Ahí conocí también el trabajo que se realiza en una biblioteca en el Cerro Alegre, que se llama así, Biblioteca Libro Alegre, que es el Centro Chileno Nórdico de Literatura Infantil, que hacen un trabajo maravilloso, que sigue funcionando, creciendo y hacen muchísimas actividades de mediación a la lectura. Y después de unos cuantos años que estuvimos ahí en Valparaíso, donde, bueno, conocí gente maravillosa, escribí, compartí también distintas actividades de mediación con niños, con niñas, que es lo que me apasiona a mí. Bueno, nos vinimos para Valdivia, habíamos venido de vacaciones ya, nos gustaba mucho el sur. Y bueno, también el destino otra vez nos cambió de lugar, pero ha sido
muy generoso conmigo, creo yo, el destino. Y llegamos a Valdivia en el 2016. Ya teníamos a mi hija Celeste, tenía meses, que es a la que le dedicamos este libro. Y bueno, y aquí conocí también a Mónica Munizaga, a Karen Coronado, con las cuales comparto como muchas aventuras relacionadas con los libros, a Isabel Guerrero, a Paula Marín, a Sola, bueno, mucha gente ligada a los libros que trabaja aquí en Valdivia, a la cual yo respeto muchísimo, y pudimos armar una comunidad, ¿no? de creadoras y de mediadoras de la lectura también. Y por eso agradezco muchísimo este espacio valdiviano, digo, y al sur. Así llegué, ¿no? Que el destino no sé qué... Y tiene proyecto de quedarse mucho tiempo, me imagino. Sí, me encanta Valdivia, sí. ¿Cómo nos puede narrar este camino? ¿Primero partió la docente o primero partió la escritura y de ahí se fue a la docencia? Cuéntenos cómo fue ese... O sea, bueno, ese proceso. Soy muchas personas a la vez, ¿no? Es difícil definirme concretamente como una cosa. Creo que todo tiñe la vida. Soy una y soy muchas a la vez, ¿no? Pero comencé, como les contaba, comencé a escribir de chica. La escritura para mí fue como una... No sé, me acompañó desde que empecé a escribir y empecé porque mi papá había encontrado un diario de mi papá, así intrusiando entre sus cosas, y quería y quise como seguir ese ejemplo de escritura. Entonces empecé a escribir en un cuaderno, en los cuadernos allá Rivadavia, me acuerdo, unos de tapa dura, de hojas muy gruesas, con las que aprendí a escribir también, letra a letra, y ahí empecé a escribir cosas sueltas. Me gustaba mucho la poesía, el juego con la palabra, y las palabras me permitían también ordenar como mis emociones. Yo de pequeña tal vez era un poco dramática, entonces ese caos que sentía por dentro, las palabras me permitían como ordenarlo y decirlo en voz alta. Entonces así empecé con un diario, que era un diario donde manifestaba muchas cosas a través de poesía. No empecé escribiendo cuentos, empecé escribiendo palabras sueltas, poesía en realidad. Y bueno, y después tuve la suerte de encontrar grandes amigas, ya de más grandes, grandes lectoras, porque yo creo que empecé escribiendo más que leyendo, aunque la escritura y la lectura van siempre de la mano. De la mano, sí. Bueno, pero tuve grandes amigas que me mostraron el mundo de maravillosos libros que me permitieron como viajar, explorar, conocer, y con ellas tuve una revista, como que la revista que les contaba, que una revista de creación, que era una manera de formar como comunidad a través de las palabras. Y en eso también está tenido por el enseñar y el ser enseñado, el que te muestren, el que te abran puertas, y creo que un poco por eso, un poco por cómo me relacioné con la palabra y con la amistad y con crear como comunidades, quise para seguir como el camino de la docencia, ¿no? De compartir, contagiar y abrir como caminos con los libros, ¿no? Perfecto. ¿Qué autores fueron los que le interesaron y cuáles son los que lee hoy? Pues, bueno, a mí me marcó mucho de chica, porque bueno, mi mamá me compraba los libros de ella y me ponía muchas de sus canciones, de María Elena Walsh, ¿no? Crecí con esos juegos como sonoros, por eso para mí la poesía tiene mucho de sonoro,
o sea, si bien no escribo tanto de manera tan rimada, para mí hay un ritmo que creo que es el ritmo de mi infancia, ¿no? Y me conecto con eso. Y ella me marcó mucho, Emma Wolf, Laura de Betach, Elsa Bornemann, de pequeña, autoras que leía y que tuve la suerte de tener muy buenas maestras también en el colegio al que iba, que me leían en voz alta. Y bueno, mi mamá también, que me leía, mi abuela que cantaba. Creo que eso me marcó mucho, y esos autores, y no solamente los escritores me marcaron, o las escritoras, sino aquellas personas que me trajeron la palabra a mí, la palabra oral, los cuentos de, no sé, las narraciones orales de mi abuela, las historias que me contaba mi mamá de cuando era chica, porque ella es española, nació se vino, emigró de muy chiquitita a Argentina con sus papás. Todas esas historias, que son historias de vida que me contaba, me marcaron también, no solamente los escritores. Y hoy leo, bueno, a ver, leo a muchas mujeres, Mariana Enríquez me encanta, Liliana Bodoc, que falleció hace no mucho, me fascina, todo lo que ha hecho es maravilloso. Paula Bombara, que es otra escritora argentina, Carola Martínez también, Camila Valenzuela, que es chilena, que escribe también, tiene una mirada muy sensible en relación al lugar, ¿no? de las mujeres y de los hombres, ¿no? Pero bueno, esas son las autoras que leo en este momento, entre otras, y que me inspiran, ¿no? Me voy a salir un poco del libreto a raíz del tema que tocó. ¿Cree que es importante que la lectura se motive desde el hogar, a través, como le pasó en el caso suyo, de relatos, ¿no es cierto?, de lectura en voz alta? Porque ese es un ejercicio que creo que hemos ido perdiendo como sociedad, y hoy día la vida contemporánea no permite que esos tiempos que antes se dedicaban, ¿no es cierto?, en las noches a narrar historias, a leer cuentos o a comentar, eso se ha perdido. ¿Cree que es importante eso para la formación lectora posterior, y por eso tal vez nuestros índices lectores no son los mejores porque hemos perdido ese camino? Entre otras cosas, sí, claro, yo creo que las historias, como les digo, no están solamente en los libros, están en la historia que cada uno carga, ¿no? Como familia, en la tradición. Ser lector no es solamente ser un lector de un libro, y creo que también esa es una mirada que nos permite cambiar un poco la noción de lector que tenemos, de qué significa ser lector o lectora, ¿no? Creo que es importante, claro, dar valor a las historias que cada familia o cada comunidad, ¿no? Carga, trae, ¿no? Y que se comparten y que tienen un valor sí, fundamental en la lectura del mundo, en la lectura de nuestro propio pasado, la lectura del futuro incluso. Sí, ¿no? en el conocimiento personal, ¿no?, de la identidad donde uno claro. está inserto. Y ahí también es fundamental, ¿no? Son fundamentales las políticas públicas en relación a la lectura, y porque impactan a veces de manera no tan positiva en la creación de comunidades lectoras, ¿no? Sí. Cuénteme cuáles fueron sus primeras obras que escribió. O sea, que escribí, bueno, este librito, estos cuadernos, ¿no?, que tenía de pequeña, pero creo que la primera vez que sentí que escribí algo, o que empezaba a escribir algo, a entender como que tenía como algo estaba pasando, se estaba creando como un mundo ficcional, además de esto que escribía, de estos cuadernos que tenía, fue cuando empezamos con la revista, que ahí tenía como una sección donde escribía, o sea, era una mamushka, era una rusa en realidad, que
bueno, que tenía un vecino y bueno, que pasaban cosas, pero era siempre la historia de ella, era su historia. Y ahí creo que empecé a darme cuenta cómo podía crear como un mundo ficcional a través de un personaje. Pero también con una amiga con la que escribíamos y jugábamos mucho, ¿no? Valeria Tentoni, que es una escritora maravillosa, argentina, poeta, una gran poeta con la que también compartí muchos libros y hacíamos la revista juntos. Con ella jugábamos mucho. E incluso hicimos una novela que curiosamente ahora que lo recuerdo se llamó La Rusa, con ella y Felipe Moncada, otro poeta de aquí. Y jugando, escribiendo, incluso terminamos la novela creo que por Messenger en ese momento era, donde como jugábamos mucho y ahí también se creó también un mundo compartido, ¿no? Un mundo que creamos entre tres personas. Y bueno, y después, bueno, estos libros que tengo acá y tengo otras cosas escritas que creo que bueno, ahí como que se me despertó el darse cuenta, ¿no? De que se puede crear como un mundo distinto, un tiempo fuera de este tiempo, ¿no? Correcto. Tienes 2 libros acá, Las Niñas del Jardín, que es un Conarte del año 2020, y que es un libro de poesía y una novela, Las Niñas Traviesas. ¿Por qué escribes sobre niñas? ¿O es una coincidencia o es una temática que tú prefieres? O sea, no sé si es una coincidencia, pero es aquello que es como una necesidad escritural que me surge, ¿no? Estoy muy conectada con las infancias, con mi propia infancia y trabajo, ¿no? Con niños, con niñas. Me interesa mucho como ese momento como vital y sensible, ¿no? Y habitarlo a través de la palabra, como volver a ese momento. Y me interesa escribir sobre niñas porque, bueno, tengo una hija, estoy rodeada de muchas mujeres maravillosas, y creo que quería que todas estas niñas encontraran de alguna manera en los libros se pudieran encontrar, porque muchas veces pasa que creo que no es que no haya niñas en la literatura, sino que tal vez no hay tantas niñas que son como una, ¿no? Entonces, como dónde nos encontramos. Entonces intenté al menos como buscar como maneras de que las niñas se pudieran reflejar con estas personalidades, con estas visiones, con estas sensibilidades bueno, eso. Las Niñas Traviesas tiene que ver con el territorio. ¿El territorio está marcado por esta ciudad? Sí, Cuéntanos eso. totalmente, ¿no? Las Niñas Traviesas son las tres son valdivianas y Valdivia atraviesa el libro desde que comienza hasta que termina esta pequeña novela. Bueno, cuando yo ya había venido a Valdivia y cuando vine a Valdivia creo que, bueno, la ciudad como que me encandiló, me iluminó, y me iluminó también con sus propias oscuridades, ¿no? Porque creo que me impactó la ciudad, me gustó y quise escribir una historia que ocurriera aquí en Valdivia y de manera muy consciente. Y también, bueno, eso, me gustaba que no ocurriera en una gran capital, sino que ocurriera fuera como y que las niñas tuvieran una conexión con la naturaleza fuerte, ¿no? Que es lo que pasa aquí. Tal vez yo viniendo desde afuera veo otras cosas, ¿no? O lo que no tuve yo cuando era chica, claro. También, ¿no? Bueno, entonces la Valdivia es otra protagonista de esta historia. Y bueno, y la lluvia también, ¿no? La lluvia, claro. La lluvia un montón la historia. Y el río también es parte de la esencia de la ciudad. Claro, y los ríos, sí, la costanera, y distintos lugares, ¿no? Está la biblioteca municipal también, el diario Austral. Ahí es una novela que
donde Valdivia es muy importante. Como docente, enseñar a leer y escribir pensando en futuros lectores y tal vez en futuros escritores, ¿crees que es importante una buena formación, digamos, en entregar todas las herramientas? Porque nuestros índices de comprensión lectora tampoco son de los mejores. No sé cómo será en Argentina, pero acá en Chile tenemos una falencia en eso. Tal vez el camino desde la primera infancia de poder escribir y leer nos permita no solo tener lectores, sino que a futuro escritores. O sea, yo creo que lo más importante es que amar lo que uno hace primero. Y conectarse, sí, y más que enseñar, porque uno aprende más también yo creo que yo aprendo más de los niños que ellos de mí, por ejemplo, ¿no? Y eso es así. Creo que lo que es fundamental es contagiar como lo que uno ya siente, que es esta conexión que uno que tengo, que muchos seguramente tienen con la lectura, con los libros, con las historias en general, ¿no? Con las historias que cada uno carga. Creo que a mí, yo no me fijo mucho en los índices de comprensión lectora. No sé si me interesa tanto entender eso, sino entender por qué, cómo conectar, cómo vibrar, Y cómo encantar también. permito, claro, y ahí creo que con los más pequeños, la voz, el encuentro con los niños, mirarse, narrarse, escuchar también, permitir que el otro que nos cuenten sus propias historias los niños y las niñas, eso creo que eso es, ahí creo que está como el la huella, el camino Para, para poder formar ciudadanos, ¿no? Lectores, pero lectores motivados por la lectura y por las historias y por la creación, ¿no? Y por querer contar también, ¿no? perfecto. Para querer contar también es importante que haya alguien que quiera escuchar también, Sí. ¿no? Si nosotros como docentes, como mediadores o como guías, me gusta más como hablar desde la palabra guía, ¿no? Como alguien que guía, que no escuchamos a las infancias, no Sí. funciona. No, claro. O sea, eh, ¿cuál es la diferencia, dado que veo que los libros que usted escribe son pensando en el mundo infantil, entre la literatura infantil y juvenil? Sabemos que la diferencia es etaria, pero además me imagino que también hay otra diferencia. Ah, De temática, de intereses. ¿Usted cómo lo ve como motivador de lectura? yo creo que tiene que ver mucho con cómo, con qué me identifico como lector o lectora, ¿no? A mí no me gusta catalogar, si bien existe una literatura infantil y juvenil, primero es literatura y tiene que tener todos los componentes literarios que están conectados con la estética, ¿no? De la palabra y del libro. Primero me gusta pensar, y creo que hay que ahí está el meollo, digo, de pensar en los libros como literatura. No porque este libro esté catalogado como libro juvenil, no me puedo encantar yo como adulta. Perfecto. O este libro, o libros maravillosos, hay libros álbum que son desde las ilustraciones, la combinación del texto, el montaje del libro, la edición, que son espectaculares, y que yo soy una gran coleccionista de estos libros y soy adulta. No excluyen. Un libro infantil o juvenil no es excluyente del mundo adulto, todo lo contrario, incluye a los niños y a los jóvenes. Primero como que partir por ahí. Y claro, una literatura juvenil será una literatura que interpele al momento vital, no sé, a los adolescentes, a los jóvenes, que es un momento como donde, no sé,
donde hay un impulso distinto, y que muchos mantienen ese impulso durante toda la vida, ¿no? Un impulso a rebelarse, un impulso de transformación, una valentía distinta, es un momento de grandes preguntas, ¿no? Y preguntas que a veces no tienen respuesta. Entonces, a ese mundo de la juventud interpela lo que se llama literatura juvenil, pero no quiere decir que no incluya a los adultos, y no los excluye. Eso como es básico. Lo mismo pasa con la literatura infantil. Yo creo que cualquier libro infantil puede tocar cualquier tema, ¿sí? Y está como en el arte de la palabra y de las grandes editoriales, porque también en los libros infantiles que hay un tema también con la edición. Y claro, no es lo mismo, por ejemplo, un libro que está pensado para bebés, que son libros de cartón, que son libros de punta redondeada, que se pueden revolear, que se pueden morder, ¿no? Que comienzan a conectar a los niños y las niñas con la metáfora. No es lo mismo, desde la edición tiene que estar, se piensa, ¿no? Después hay libros como álbum, tal vez pensados de repente para los primeros lectores, pero son libros que hablamos de primeros lectores, pero no quiere decir que tengan únicamente que leerlos en soledad. Correcto. ¿Ya? Es maravilloso que haya una mamá que continúe leyéndole a un niño, una niña a los 10, 12 años en voz alta. Los libros también se comparten y nos unen y generan discusiones y nos permiten poner temas sobre la mesa justamente para discutir. Bueno, yo creo que aquí tenemos un gran ejemplo con El Principito, que es un libro pensado más para niños, ¿no es cierto? Pero que al final los que más lo leen son los adultos. Claro, es un libro con hartas preguntas. Exactamente, ¿no? Y cuestiona muchas cosas. Mm. Marian, le quiero pedir que nos pueda leer algunos trozos para cerrar esta conversación, para conocer un poco su obra más desde su lectura. Ya, les voy a leer un pedacito de este libro que se llama Las niñas del jardín, que es un libro que le dedicamos a mi hija Celeste, y que las ilustraciones son de Jorge Polanco. Y también está inspirado en Valdivia, ¿no? Todas las florcitas que aparecen son flores que hemos recogido por la costanera. Dice: hay en el fondo de la tierra un inmenso salón que guarda los recuerdos de unos seres que habitan este mundo. Son las niñas que aún no han nacido, que saltan entre las hojas del jardín y asustan a los pájaros. Esperan el llamado de su madre, que pronto las llevará en su vientre. Un jardinero las vio una vez, confundiéndolas con flores, semillas de girasol. Una abuela se encontró con una y pensó: ¿esa no soy yo? Una niña la tocó y creyó en el hechizo que le habían conjurado. Y en un diminuto libro que creció y creció y creció, apareció este relato, que no sabemos quién lo escribió, porque las niñas no saben de letras. La niña aún no ha nacido, por eso vive en la bota. Las niñas están por todas partes antes de que las llame la madre desde el vientre, y son así de pequeñas. Viven donde las plantas crecen, en la tierra. Los pájaros les cantan fuerte para que se vayan. Dicen que los árboles les pertenecen. Es una pugna constante. Se miran de reojo y no se tocan. A veces las confunden con lombrices. Y ahora les voy a leer un fragmentito de este libro que se llama Las niñas traviesas, que además tiene un mapa de Valdivia, ¿okay? Ilustrado bellamente por Karina Koch. Preámbulo. Al atardecer, cuando el cielo vuelca su cáscara ocre sobre la ciudad, las niñas hacen un pacto. Bajo la higuera, el sombrero de hojas verdes y perniciosas las protege de las luces artificiales. Aún no saben su destino.
Aún no tienen certezas de su presente. ¿Qué son ellas más que constelaciones en el suelo? Al espesar la noche, las madres gritan y aletean. Las niñas, envueltas en la oscuridad de una esquina, gozan de sus fechorías. Y por último, a ver, les voy a leer El aliento del dragón. Es otro capítulo. Sucedió en noviembre, cuando el frío aún se apoderaba de todos los ambientes de las casas. Ese año nadie supo cuándo florecieron los lirios, ni cómo dieron frutos los árboles. La niebla se prolongaba por el sur chileno como un dragón que deja el rastro de su aliento enfermo. El día aún era corto y la noche consumía la vitalidad de una ciudad hermosa que no se podía admirar, no se veía. Estaba oculta tras el dragón. Fue un año difícil para todos. En niebla se habían derrumbado varios caminos por la lluvia. Fue después del aniversario de la escuela. Muriel le contó a su abuela que había ganado el torneo, que era buena para el deporte. El voleibol le gustaba mucho. Le mostró un video. La abuela parecía bien. Sonreía sin dientes y reía como ganso. Su voz era esa. Muriel las visitaba por las mañanas para despedirse y al día siguiente del torneo lo hizo. La tocó, la movió, le sopló, la golpeó, la pinchó. Nada. Era un cuerpo sobre la cama, un muñeco. Se asustó tanto Muriel. Un agujero se expandió dentro de su estómago de golpe, como un trueno, un disparo de muerte. Subió una catarata de fuego por sus ojos y gritó por su mamá. El dragón se fue con su aliento a otra ciudad luego de los acontecimientos. Gino consoló a Muriel hasta el verano, abrazándola por las noches. Decía que podía hablar con los muertos. Gracias. Este ha sido el cierre de este encuentro con Marian Lutski, escritora radicada en Valdivia. Y cerramos así esta cápsula, que es un proyecto financiado por el Ministerio de las Artes, las Culturas y el Patrimonio, a través del apoyo a la Corporación Cultural en este encuentro con escritores de nuestra ciudad.